Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Un tema muy importante que ya estamos avanzando bastante. Y en esta semana hemos estado estudiando un tema muy interesante. El tema de esta semana ha llevado por título Testigos ante el mundo. Y hemos visto cómo ser testigos ante el mundo en diferentes circunstancias. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo y que estoy muy seguro que tú ya lo sabes, pero vamos a recordarlo una vez más. Se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, verso número 15. Y ahí leemos así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Con este pensamiento en nuestra mente quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que esté en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar a entender las cosas que hemos de estudiar. Denos su buen espíritu para hoy. Ayúdanos con sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Vamos a ir a el resumen de la lección. Este se encuentra allá en este material que es Los Hechos de los Apóstoles, en la página 56, la cual dice así: la corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Esto es, sobre todo lo demás está la corona de Cristo. No hay nadie más importante, no hay nada más importante que Cristo mismo. Y Él está por encima de todos, evitando lo que batalla contra el alma. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es una de las luchas más importantes y a la vez más desafiantes para todo peregrino? Esto es, cada persona que transita por esta tierra tiene luchas. Estoy seguro que tú has tenido varias luchas y dificultades, pero ¿cuál es la más importante que tienes que librar? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a leer allá el verso número 11. Acompáñame. Amados, como a extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. La Biblia nos dice entonces que las batallas más difíciles no son ningunas otras, pero lo que nos dice la palabra de Dios, que son los deseos carnales, los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Esto es la lucha más difícil que el ser humano puede tener. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Primera de Juan, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 15 y el verso 16. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Aquí tenemos entonces las cosas que nosotros batallamos. Una, los deseos de la carne, y también tenemos allí la codicia, que es otra de las luchas más complicadas en la vida del cristiano. También la soberbia y los deseos del mundo. Esto es, el querer tener, el querer mirar, son los deseos de la carne. Y estas son las cosas que nos llevan a veces cautivos y con las que tenemos que estar batallando todo el tiempo. Pero vamos a dejar que también la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. El apóstol Pedro entendía la relación que hay entre la mente y el cuerpo
y levantó su voz para amonestar a los hermanos. Amados, yo os ruego que, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muchos consideran que este texto es una advertencia contra la licencia solamente, pero tiene un significado más amplio. Entonces, muchas personas llegan a considerar este texto que tiene que ver apenas con la licencia, el hacer cosas que no, pecados sensuales y sexuales, pero abarca más que eso. Vamos a ver qué es eso que abarca más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Y este está allá en Consejo sobre el Régimen Alimenticio en la página 197 y 198. Y dice así: prohíbe toda gratificación perjudicial del apetito o la pasión. Todo apetito pervertido llega a ser una concupiscencia que combate contra nosotros. El apetito nos fue dado con un buen propósito, no para ser ministro de muerte al ser pervertido, y en esta forma degenerar hasta llegar a producir las concupiscencias que batallan contra el alma. Esto es, el apetito en todas sus formas y en todas sus manifestaciones nos fue dado. Muy bien, pero no apenas para que se pervierta. Cuando se pervierte, entonces batalla con el alma porque se vuelve algo que la persona está deseando constantemente. ¿Nos damos cuenta? Y entonces se vuelve algo que se descontrola y tenemos que batallar con eso. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 197 y página 198. La fuerza de la tentación a complacer el apetito puede ser comprendida solo cuando se recuerda la inexpresable angustia de nuestro Redentor durante su largo ayuno en el desierto. Él sabía que la complacencia del apetito pervertido amortecería tanto las percepciones del hombre que éste no podría discernir las cosas sagradas. Esto es, Dios sabía que estas cosas batallarían siempre con el ser humano, estarían en pugna todo el tiempo. Y entonces Jesús se tuvo que preparar. Y esa preparación la hizo en favor tuyo y en favor mío. De tal manera que hoy podemos obtener fuerzas de lo que Jesús hizo en favor de nosotros. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad que, a fin de quebrantar su dominio, el divino Hijo de Dios hubo de soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre, ¿qué obra está delante del cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, éste puede vencer. Esto es el poder del apetito. Muchas personas hacen cosas o dejan de hacer cosas por causa del apetito. Muchas personas viven solamente pensando en eso. Así que el poder del apetito en aquel entonces era muy fuerte, hoy día aún lo es. Y aún tiene más fuerza y es más sutil. Pero tenemos una lucha constante que debemos estar batallándola. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Mira lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 197 y página 198, dice así: con la ayuda del poder divino, él también puede ser completamente victorioso en su guerra contra el mal y finalmente podrá llevar la corona de victoria en el reino de Dios. Aquí lo tenemos. Si nosotros recurrimos a todo lo que Dios ha dejado para nuestro favor, también podremos ser participantes de la victoria de Cristo. Pero tenemos que batallar con estas cosas que constantemente nos asaltan. Y a medida que batallemos con esto y ganemos la victoria con el poder de Cristo, un día podremos estar también en el reino de los cielos con Él, predicando a través de las buenas obras. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué todos los verdaderos cristianos son considerados extranjeros e incluso enemigos de este mundo? Entonces, ¿cuál es la razón de que los cristianos
no son de este mundo, sino son extranjeros, pero inclusive a veces se piensa que son enemigos de este mundo. Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios, justamente en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 12. Y ahí leemos así: mantened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Respeto a las autoridades. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Nos dice que nosotros debemos de vivir bien, vivir correctamente entre los gentiles, para que lo que nos acusan de que somos malos o que hacemos cosas que no, puedan ver las buenas obras que se hacen y se glorifique a Dios. Muy bien, pero no es todo lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer lo que se encuentra en este siguiente párrafo. Este está allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, en los versos 18 y después el verso 23. Y ahí leemos de esta manera: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros predicamos de Jesús, para algunos van a decir: esto no debe seguirlo, esto ya está obsoleto, muchas de estas cosas. Pero recuerda, debes vivir correctamente, de acuerdo a lo que estás predicando. ¿Para qué? Para que la gente vea tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Muy bien, pero para algunos esto va a ser insensatez y para algunos otros va a ser tropiezo. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 1 Corintios capítulo 2, en el verso número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia entonces nos dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Esto es tu proceder, cómo actúas, cómo haces, por qué haces ciertas cosas. El hombre natural no lo entiende. Muy bien. Y como no lo entiende, no te ve bien. ¿Nos damos cuenta? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en la página 199, la cual nos dice así: entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él, esto es Pablo, estaba por proclamar. Y a juicio de los griegos sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Recordemos que el mensaje de la cruz en el tiempo de Pablo, esto era un instrumento de tortura y muerte, un asunto de los romanos. Muy bien, así que decir que la cruz nos salvaría o nos elevaría era una cosa que era impensable. Nadie quería eso. Hoy día, hablar del cristianismo, muchas personas no quieren escuchar también de eso. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 199. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Esto es, él quería compartir el mensaje de la cruz, donde Jesús había muerto por la humanidad y en favor de la humanidad. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame.
Este se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 133 y página 134, y nos dice así: en nuestros días, el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos. Y los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Esto es, en aquel entonces no era bien recibido ni Jesús ni los que predicaban acerca de Jesús. Y hoy día el mundo no está tampoco de acuerdo con Jesús ni con aquellos que predican verdaderamente el mensaje de Jesús. Porque hay personas que predican acerca de Jesús, pero un Jesús a conveniencia. Un Jesús que se acomoda a lo que yo quiero. Pero ese no es el Jesús que predicaban los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los Siglos, página 133, página 134 nos explica: las formas de oposición a la verdad pueden cambiar. La enemistad puede ser menos aparente en sus ataques porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que seguirá manifestándose hasta el fin de los siglos. Muy bien, entonces aquí tenemos el asunto. La enemistad sigue allí. Hoy es más sutil, hoy parece que es más suave, pero sigue habiendo la misma enemistad. No ha cambiado. Lo que comenzó en aquel entonces, hoy día no cambió. Tenemos la misma problemática, las mismas dificultades. Sigue habiendo ese antagonismo. Si se predica fielmente la palabra, si se dice lo que se tiene que decir, no es bien recibido por la inmensa mayoría. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál señala Pedro como la mejor técnica para predicar el Evangelio y hacer frente a la ignorancia de los hombres necios? Entonces, hemos de compartir el mensaje, hemos de llevar el mensaje a todo el mundo, pero a veces, si tú agarras y le quieres hablar con la Biblia a una persona, no te va a aceptar, porque para algunos es tropiezo y para otros es locura y necedad. Muy bien. Entonces, Pedro presenta una forma muy interesante de cómo predicar el mensaje para las personas que no entienden el mensaje, porque se tiene que discernir espiritualmente, ya lo leímos, el hombre natural no lo puede entender. Entonces, ¿cuál es la forma más eficaz de predicarlo? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ir para ello a la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12 y después el verso 15. Mira cómo dice. Y dice de esta manera: manteniendo una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien calléis la ignorancia de los hombres insensatos. Así que aquí tenemos el asunto claramente. Esto es, hagamos buenas obras para las personas que no creen el mensaje. Haciendo el bien, vamos a hacer callar a los hombres insensatos. Muy bien. Esta es otra forma de predicar el Evangelio. Muchas personas creen que apenas predicar el Evangelio es salir a la calle y hablarle a una persona, hablarle a otra persona, repartir alguna literatura y dice, ahora estoy predicando el Evangelio. Pero muchas veces podemos hacer eso y no estamos dispuestos a hacer un bien para aquel que no conoce el mensaje. Cuando nosotros hacemos el bien para esa persona va a ver una diferencia en tu vida y va a tratar de entender por qué, si a veces no está de acuerdo contigo o a veces te trata mal, porque tú todavía le haces el bien. Y ahí entonces tienes la oportunidad para predicar el Evangelio. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 125 y página 126. Nuestros ministros y maestros deben exponer el amor de Dios a un mundo pecador y presentar la verdad con corazones rebosantes de ternura. Traten con la misma ternura de Cristo a todos los que yerran.
Si las personas por quienes trabajáis no comprenden la verdad inmediatamente, no las censuréis, no las critiquéis, ni las condenéis. Hay personas que no van a entender la palabra, pero vamos a tratarlos bien, independientemente si la entienden o no. ¿Por qué? Porque son personas que Cristo murió por ellas y que necesitan la salvación tanto como tú, tanto como yo. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Recordad que debéis mostrar a Cristo en su humildad, en su bondad y en su amor. Podemos esperar tener encuentros con la incredulidad y la oposición. La verdad ha tenido siempre que habérselas con estos rasgos negativos. Pero en cuando tengáis que hacer frente a la oposición más acérrima, no censuréis a vuestros opositores. Esto es, no hemos de censurar, hemos de mostrar el amor de Cristo, hemos de mostrar su humildad, su bondad, su mansedumbre. Recordemos que Cristo iba a algún lugar, si no era aceptado, Él no se ponía a decir, ahora los voy a castigar, no. Él estaba dispuesto a escucharlos y aún si le pedía que se retirara, se retiraba. Muy bien, no hemos de censurar. Ahora vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 125-126. Debéis actuar con humildad en vuestra relación con los que viven en el error, porque ¿acaso no estabais vosotros recientemente ciegos en vuestros pecados? Y en vista de la paciencia de Cristo con vosotros, ¿no deberíais manifestar ternura y paciencia con los demás? Esto es de la misma forma en como yo quisiera, o como más bien como Cristo me ha tratado a mí, he de tratar a los demás. Pero muchas veces nos volvemos totalmente intolerantes en esas cosas. A veces decimos, no, este no entendió, este no quiere, y queremos cortar el asunto de una vez, pero no funciona de esa manera. ¿De qué manera funciona? Bueno, funciona de que nosotros hemos de procurar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces necesarias, con tal de que la persona pueda llegar a comprender la verdad completamente. Pero vamos a ver qué más. Todavía hay más, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 125 y página 126. Dios nos ha enviado numerosas amonestaciones pidiendo que manifestemos abundante bondad hacia los que se nos oponen, para evitar inducir a alguien en dirección equivocada. Es manifestar esa bondad, manifestar lo que Jesús manifiesta en tu vida y en la mía, para evitar que una persona tenga la excusa para decir, no, lo que pasa es que me voy por esta razón, me voy por este motivo. No funciona de esa manera. Si alguien desea irse, se va a ir en dirección opuesta porque así lo decidió, no porque nosotros le inducimos. Muy bien. Esto es, hemos de tener paciencia con las personas y hemos de actuar correctamente con cada uno de ellos. Muy bien. Sumisión cristiana. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Describe la actitud que debemos tener hacia las autoridades civiles y a las leyes del país. Por cierto, a nivel mundial hay muchas protestas civiles y en contra de las autoridades. Pero ¿cuál debe ser la actitud que nosotros debemos manifestar hacia la autoridad civil y hacia las leyes de los países? Vamos a tratar de entender esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Muy bien. Y vamos a tratar de entenderlo, por supuesto, en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y allí vamos a leer los versos 13 al verso 17. Miren lo que dice. Por causa del Señor, estad sumisos a toda autoridad humana, al rey como a soberano, y a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien calléis la ignorancia de los hombres insensatos.
Obrad como libres y no uséis la libertad para cubrir la malicia, sino vivid como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios, honrad al Rey. La Biblia nos dice que nosotros hemos de obedecer a las autoridades. La Biblia nos dice también que nosotros debemos sujetarnos a la ordenación humana, muy bien, por causa del Señor. Y que debemos vivir como personas libres, muy bien, pero no usando la libertad para cubrir aquello que es malo. Así que todo aquello que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, hemos de obedecerlo en las leyes civiles y en los gobiernos en los cuales vivimos. ¿Nos damos cuenta? Hemos de vivir correctamente, hemos de actuar correctamente. No hemos de protestar en contra de cosas que no está en lo que respecta a lo que nosotros profesamos, predicamos y creemos. Hemos de obedecer a las autoridades civiles, los gobiernos también. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 522. Y nos dice así: el apóstol delineó claramente cuál debía ser la actitud de los creyentes hacia las autoridades civiles. Sed pues sujetos a toda ordenación humana. Esto es, hemos de sujetarnos a lo que se ordena con respecto a las autoridades civiles. No hemos de mostrarnos desafiantes, porque esa no es la voluntad de Dios. No hemos de participar en estas cosas de protestas, no hemos de participar en cosas de recogimiento de nada. Nosotros hemos de honrar las autoridades que han sido puestas. Ese es nuestro deber cristiano. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Cita ejemplos de lo que se debe hacer en los casos en que la ley del país entra en conflicto con la ley de Dios y con qué actitud. Muy bien, ya hemos dicho que hemos de obedecer las autoridades civiles. Pero ¿qué pasa cuando estas autoridades civiles entran en conflicto con la ley de Dios? Y aunque entren en conflicto con la ley de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud si entra en conflicto? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el verso 29. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. La primera cosa que tenemos que entender es: Dios es supremo sobre todo, sobre toda autoridad. Así que primero está nuestro deber para con Dios y vamos a obedecer antes a Dios que a los hombres. Muy bien. Cuando entra en conflicto apenas. Si no hay conflicto entre las ordenanzas humanas, la ley del país, la ley del Estado, las autoridades civiles, nosotros tenemos que obedecerlas. Pero si entra en conflicto con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, entonces vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero vamos a ver ahora qué más. Vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Y ahí vamos a leer el verso 15 hasta el verso número 17. Y leemos allí de esta manera. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Zafira y otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es niño, matadlo. Y si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. La Biblia tenemos aquí este ejemplo claro donde había una ordenanza del rey, había una ordenanza del faraón. Todos los niños debían morir, mientras que las niñas debían vivir.
Y entonces las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron aquello que se les pidió. ¿Nos damos cuenta por qué? Porque no nos corresponde a nosotros quién ha de vivir o quién ha de morir. Es algo que entra en conflicto con la voluntad de Dios. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver otro ejemplo de esto que venimos hablando. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 6. Y ahí vamos a leer los versos 7 al 10 y después el verso 21 y el verso 22. Y leemos de esta manera. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no se pueda cambiar conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Así el rey Darío firmó el decreto escrito. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Entonces Daniel respondió: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él, y aún ante ti, oh rey, nunca hice nada malo. Aquí tenemos otro ejemplo de una ley que entra en conflicto directo con la voluntad de Dios. Muy bien, esto es, el rey pidió que no se orase, bueno, el rey no era, realmente eran los gobernadores que querían entrar para Daniel, pero pidió que no se orase a ningún otro dios que no fuera al rey en un lapso de 30 días. Y que cualquiera que lo hiciera iba a ser echado al foso de los leones. Esto es, no hay ningún gobierno que deba pedir que se siga una forma de adoración o religión. Muy bien. Entonces, esta ley entraba en conflicto con la voluntad de Dios. Y Daniel no estaba dispuesto a obedecer al rey antes que a Dios. Y el resultado fue que Dios le preservó porque él había sido fiel y se había manifestado fiel en todo momento. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 322, y nos dice así: vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí. Entonces, hemos de obedecer todas las leyes del país, pero si estas entran en conflicto con la ley de Dios, entonces no podemos obedecerla. Pero vamos a ver qué más todavía. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 56, nos dice así: no se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que parezcamos estar en contra de la ley y del orden, y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles. Muy bien. Entonces aquí tenemos claro, nosotros
hemos de actuar correctamente. No hemos de decir cosas que desafíen a los gobiernos y las leyes de la tierra. Pero si se nos pide hacer una cosa que va en contra de la voluntad de Dios, entonces podemos decir con los apóstoles que vamos a servir primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero estamos dispuestos a hacer aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios todo el tiempo. Muy bien, vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 1 en la página 322. Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Esto es, muchas veces a las personas empiezan a fluctuar entre si haré aquello, me conviene, no me conviene, pero cuando nosotros entendemos las cosas importantes, esto es, si la ley de Dios está en el corazón del cristiano, va a obedecer la ley de Dios como suprema sobre todas las cosas, no importando lo demás. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 322, nos dice así. Se demostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede comprometerse en esta guerra desconcertante. Esto es la Guerra Civil Americana en 1861 y 1865, porque se opone a todos los principios de su fe. En el ejército no podrían obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los requerimientos oficiales. Se produciría continuamente una violación de la conciencia. Entonces no podemos entonces nosotros entrar en la guerra. Muy bien, los cristianos no entran en la guerra, porque no es la voluntad de Dios que entremos en la guerra. ¿Nos damos cuenta? Cuando se llevó aquí a cabo la guerra civil, en defensa o por la libertad de los esclavos en los estados del sur, no era tampoco la voluntad que el pueblo de Dios entrara en esa guerra. Hoy tampoco. ¿Nos damos cuenta? Así que nosotros hemos de obedecer aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Si somos siervos en nuestro lugar de trabajo, ¿qué clase de trabajadores debemos ser? Esto es, cuando nosotros desempeñamos nuestro trabajo, tenemos que hacer la parte que nos toca. Servimos, hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos ser en nuestro trabajo? Muchas personas hacen bien, hacen mal, pero los cristianos, ¿cómo debe ser? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios respecto a este asunto. Leamos lo que está escrito entonces en este siguiente texto que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 2, en el verso número 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los rigurosos. Esto es, si somos siervos, si servimos en algo, hemos de también nosotros, según lo que acabamos de leer, es estar sujetos con todo respeto. A veces estamos dispuestos a hacer aquel bien por aquel que nos cae bien o que nos trata bien. Pero si no nos trata bien, entonces no hacemos las cosas correctamente. Pero la Biblia nos dice, a aquellos que no son tan buenos con nosotros, que son más rigurosos, también hemos de hacer el trabajo correctamente. ¿Nos damos cuenta? Pero la Biblia quiere hablarnos un poco más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en Colosenses, capítulo 3, en el verso número 23. Y nos dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La Biblia nos dice entonces que cómo hemos de comportarnos si somos trabajadores, somos siervos. Cómo hemos de comportarnos, que todas las cosas que hagamos las vamos a hacer como para el Señor y no para los hombres. Ahora, si lo harías para el Señor, ¿cómo lo harías? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Muy bien, hemos de hacerlo correctamente, ¿cierto? Pero vamos a ver qué es lo que nos instruye la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo
que se encuentra en el libro de la educación cristiana en la página 336 y nos dice así: hay ciencia en las ocupaciones más humildes, y si todos los consideraran así, verían nobleza en el trabajo. A veces tenemos que ocuparnos de cosas que no nos agradan, pero el obedecer y el hacer las cosas como para el Señor va a hacer que lo hagamos correctamente. ¿Nos damos cuenta? Y si no te aprecia, y si no te trata bien, y si no lo reconoció, no importa, porque tú no lo hiciste para los hombres, lo hiciste para el Señor. Así que ahora ya sabemos cómo hemos de actuar en relación a estas cosas. Sufriendo injustamente. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia quienes nos maltratan, ofenden, desprecian o se burlan de nosotros? Situaciones muy difíciles. Estoy seguro que algunas de estas situaciones has pasado tú. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Imagina que de repente alguien te ofende y no tiene el ánimo, no tiene la capacidad para disculparse. O que alguien te desprecia, o alguien se burla de ti, o alguien te maltrata. ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? No cuál fue nuestra actitud, porque a veces la actitud de nosotros es mala. Pero ¿cuál debe ser la actitud tuya y mía como cristianos? Vamos a investigar eso en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, en el libro de 1 de Pedro, en el capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Dice así: porque esto merece aprobación, si a causa de la conciencia ante Dios alguno soporta molestias y padece injustamente, porque ¿qué mérito es si pecando sois abofeteados y lo sufrís? Pero si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable ante Dios. Por causa de la conciencia. Si por causa de la conciencia delante de Dios, esto es por causa de que quieres obedecer a Dios, sufres. Bueno, según lo que hemos leído aquí, entonces está correcto. Pero si hacemos mal y nos va mal, no hay ningún respeto, ninguna gloria en esto. ¿Nos damos cuenta? Esto es, pero si nosotros actuamos bien, pero nos tratan mal, entonces esto es loable. ¿Nos damos cuenta? Estoy seguro que has pasado alguna de estas situaciones, pero vamos entendiendo bien. Así que vamos a ir a leer lo que la palabra de Dios nos dice aún más. Vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el verso 19 al verso número 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Cuando has hecho todo lo que está a tu alcance para hacer lo correcto, puede que alguien tenga una opinión diferente, pero cuando has hecho todo lo que tienes a tu alcance para hacer lo correcto y aún así te tratan mal, no busques la venganza. Es lo que la Biblia nos dice. Sufre el asunto. Muy bien, porque de nosotros no es la venganza, pero la venganza es de Dios. Así que dejemos las cosas en las manos de Dios. Una. Dos. Pero si aquel que te trató mal necesita algo y tú le puedes ayudar, entonces así hazlo. Porque la Biblia dice que no debemos ser vencidos por el mal, sino vencer al mal haciendo el bien.
Muchas veces no entendemos esto, pero esto es lo que la Biblia nos dice. Esto es, si nosotros padecemos injustamente, no hemos también de pagar o de tratar de hacer lo mismo con los demás. Hemos de actuar según la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre estas cosas. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en el Ministerio de Curación en la página 386 y nos dice así. No nos conviene dejarnos llevar del enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que se nos haya hecho. El enemigo a quien más hemos de temer es el yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Muchas veces, cuando pasamos estas situaciones, tenemos la tendencia a querer pagar mal por mal, pero no. Hemos de refrenar las pasiones que dominan el corazón humano. Hemos de refrenar el yo. Lo que se puede ver herido allí es el yo. Y hemos de restringir aquel mal sentimiento que podamos tener y actuar con prudencia y actuar en el espíritu cristiano. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si hemos de ganar una victoria, esa es la victoria que tenemos que ganar. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El Ministerio de Curación en la página 386. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo. Muchas personas viven queriendo proteger sus sentimientos. Algunos otros viven queriendo proteger su reputación, porque piensan que su reputación es algo. No. Nosotros debemos cuidar nuestra unión con Jesús. Nosotros no hemos de permitir que estas cosas nos aparten de Cristo. Pero nosotros hemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay personas que viven cuidando su reputación. Hay personas que están muy llenas de estas cosas. Pero el cristiano vive apenas queriendo mantener su conexión con Jesús. ¿Nos damos cuenta? Muchas personas viven vidas que no son reales, que son apenas aparentes, porque cuidan una reputación. El cristiano vive queriendo estar unido a Jesús constantemente. Vive una vida real, tal cual es. Puede que alguna vez manifieste dificultades, puede que se vea su carácter aún no terminado, pero es Él, no es una apariencia. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. El Ministerio de Curación, página 386. No os desquitéis. En cuanto os sea posible, quitad toda causa de falsa aprensión. Evitad la apariencia del mal. Haced cuanto podáis, sin sacrificar los principios cristianos, para conciliaros con los demás. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no hemos de tratar de desquitarnos. Nada de eso. No voy a tratar de devolver aquello que me hacen. No, no es el carácter cristiano. Cuando una persona ya medita, piensa qué va a hacer, cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, está fuera de sí. No tiene el Espíritu de Cristo más. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros hemos de ser ciertos y verdaderos. Nuestra palabra debe ser sí o debe ser no. No más que eso. Muy bien. No hemos de buscar la represalia, el desquitarnos, el devolver mal por mal. Nada de esas cosas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El Ministerio de Curación, página 386. Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Muchas veces de la tendencia natural del corazón humano. Alguien te habla palabras hirientes
y la persona contesta de la misma manera o aún más fuerte. Nunca hemos de hacer eso, hemos de ser dueños de nosotros mismos, hemos de actuar con el espíritu de Cristo, que la Biblia dice que cuando le injuriaban él no devolvía mal por mal. ¿Nos damos cuenta? Así también hemos de actuar nosotros. Ahora sabemos cuál debe ser nuestra actitud ante situaciones injustas, aunque sean injustas. ¿Nos damos cuenta? Vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Por qué permite Dios que suframos a manos de personas crueles y malvadas? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto si deseo servir al Señor? Bueno, vamos a tratar de entender esto. ¿Por qué Dios permite que suframos o que pasemos estas situaciones? Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Y allí vamos a leer los versos 11, 12, 43 y hasta el verso 48. Así que vamos a leer lo que nos dice en esta parte de la Biblia. Y leemos así. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Biblia nos dice que hay una bienaventuranza para aquellos que son tratados mal por causa del nombre de Cristo. Por eso hemos dicho, si ya hacemos lo que corresponde, si somos tratados mal, somos bienaventurados. Muy bien. Hemos de amar a nuestros enemigos, no hemos de tratar mal a aquellos que nos tratan mal, hemos de bendecir a aquellos que nos aborrecen. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero ¿por qué Dios permite que pasemos por estas situaciones? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 43 y la página 44. Y nos dice así. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. Esto es, Dios en su providencia permite que estas cosas pasen. Muy bien, pero esa providencia es muy misteriosa porque al momento que estás pasando por eso, si ya te ha pasado, algunos son tentados a abandonar la fe, algunos inclusive reniegan. Pero Dios es el que está haciendo estas cosas. Vamos a ver aún más. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El Conflicto de los Siglos, página 43 y página 44. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Esto es, Dios nos sostiene en los momentos de dificultad. Dios ha manifestado su amor, su misericordia y su bondad para cada uno de nosotros. Cuando pasamos por estas situaciones, no hemos de cuestionar la voluntad de Dios.
Hemos de confiar que Dios tiene un propósito, pero vamos a ver qué es lo que pasa detrás de todo esto. Ahora sabemos que a veces Dios permite que estas cosas pasen en la vida de algunos, pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos en la página 43 y página 44. El Señor no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados. Aquí tenemos el asunto claramente. Aquí tenemos el asunto tal como lo dice la palabra de Dios. Dios a veces te permite pasar por estas situaciones para ser purificado. Esa es una de las razones. Otra de las razones también es porque a veces nosotros llegamos a confiar en personas que aparentemente son correctas, que aparentemente son fieles, pero que realmente son malvados. Entonces Dios permite que ese carácter sea revelado. Y entonces pasas por una serie de situaciones complejas, difíciles, maltratos, traiciones y todo tipo de suertes, de tal manera que el corazón de los malvados queda manifiesto. Por supuesto que en ese momento ellos prosperan y tú quedaste en la nada, pero Dios permite que esto ocurra para que tú puedas ver, este es así, esto es aquí, y el corazón de cada uno sea manifestado. Pero de esto aprendemos muchas cosas. Dios nos pasa por el horno de la aflicción para que también sea purificado nuestra alma y para que podamos aprender cosas que Dios quiere que aprendamos. Así que ahora ya lo sabemos. Muy bien. Siguiendo el ejemplo. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Después de animar a los cristianos a enfrentar las aflicciones y la persecución con gozo, ¿qué aporta Pedro como el argumento más sólido para hacerlo? Esto es, el cristiano enfrenta persecuciones, aflicciones, dificultades, pero Pedro nos anima a que enfrentemos estas cosas con gozo. Ahora, ¿por qué debemos enfrentar las cosas con gozo? Alguna persona se preguntará, ¿por qué debo de ser afligido y estar contento? ¿Por qué de pasar persecución e inclusive estar contento? Vamos a ver cuál es el argumento que Pedro pone en la mesa para que vivamos de esa manera. Así que para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito allí en 1 de Pedro, en el capítulo 2, verso 21 hasta el verso número 24. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. Así que entonces, ¿cuál es el argumento más fuerte que pone Pedro para que nosotros vivamos con gozo en las aflicciones y dificultades? Bueno, que Cristo pasó por ellas, para que nosotros, según lo que leemos aquí, que estábamos muertos en los pecados, vivamos en su justicia. Esto es, el argumento más fuerte es que Jesús es nuestro ejemplo, hemos de seguir el ejemplo, Él ya pasó por esto, nosotros hemos de caminar en las huellas de Jesús, pero sobre todo porque Jesús pasó eso por ti y por mí. Y también soy llamado a vivir de la misma manera. Es el argumento más fuerte que nosotros podemos presentar para vivir de esa manera. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos en la página 43 nos explica: Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pudiera sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Esto es,
todo el sufrimiento que podamos pasar, todas las dificultades que podamos pasar por causa de Cristo, nunca serán igualadas a lo que Jesús pasó por mí, o por ti, o por toda la humanidad. ¿Nos damos cuenta? Y cuando somos llamados a pasar esas situaciones, hemos de recordar que apenas estamos caminando en las huellas de Jesús. Muy bien, ese es el argumento que presenta Pedro. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué ilustración de ánimo proporciona el apóstol al final de sus reflexiones sobre cómo debemos afrontar las aflicciones? Esto es, ya sabemos que vamos a enfrentar aflicciones, algunos serán llamados a esto, algunos no, pero después de animarnos el apóstol Pedro, ¿cuál es la recomendación que nos da en cómo enfrentar estas cosas? Vamos a tratar de entender esto, porque muchas veces las enfrentamos de una manera inadecuada, no correcta, manifestamos un espíritu no correcto. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso número 25. Y mire cómo dice. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor y guardián. La Biblia nos dice que nosotros actuábamos o vivíamos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto a nuestro pastor y nuestro guardián. ¿Tendría que haber un cambio en nosotros? Por supuesto que sí. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, en el verso número 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro buen pastor y que Él da su vida por nosotros. Pero Él no apenas da su vida por nosotros, Él ya dio su vida por ti y por mí. Muy bien, en otro tiempo estuvimos descarriados, pero ahora hemos vuelto a el buen pastor y el buen pastor cuida de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ver lo que nos dice también la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 477, y nos dice así. Se nos representa a Cristo como buscando a la oveja que se había perdido. Su amor nos circunda y nos trae de vuelta al redil. Su amor nos da el privilegio de sentarnos con Él en los lugares celestiales. Así que entonces cuando nosotros nos encontremos en esas aflicciones y en esas dificultades, hemos de confiar en el amor protector de Dios. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a chasquear. Siempre estaremos seguros con Jesús, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Consejo para los maestros en la página 270 nos dice así. Nuestros obreros, ministros, maestros, médicos, directores, necesitan recordar que están comprometidos a cooperar con Cristo. Han de albergar un constante sentido del amor del Salvador, de su eficiencia, su vigilancia, su ternura. Han de mirar a Él como al pastor y obispo de las almas. Tendrán entonces la simpatía y el sostén de los ángeles celestiales. Esto es cuando trabajamos con Jesús, cuando cooperamos con Cristo en lo que Él quiere que se haga. Recordemos que tenemos la simpatía de Jesús, pero no apenas eso, tenemos la ayuda de los ángeles, la ayuda de todos los seres celestiales, está allí, porque Dios nos ama. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Consejos para los Maestros en la página 270. Cristo será su gozo y corona de regocijo. Sus corazones serán regidos por el Espíritu Santo y tendrán un conocimiento de la verdad que no pueden alcanzar los que son simplemente creyentes nominales. Así que entonces el Espíritu Santo regirá nuestra vida, tendremos un conocimiento más profundo de las cosas y actuaremos de acuerdo a ese conocimiento, que aquellos que en la pluma inspirada les llaman nominales o
que son más superficiales en esos conocimientos, en esas prácticas, no pueden alcanzar. Así que nosotros tenemos ahí claro que hemos de vivir confiando en Jesús. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que te invito para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude cada día para que podamos entenderla, podamos llegar a ese conocimiento que Dios desea y podamos confiar plenamente en Jesús como nuestro guía, nuestro ayudador y aquel que nos protege de todo mal. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, ayúdenos para poder vivir según su voluntad, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. No te olvides que si estos materiales son de ayuda espiritual, compártelos con aquellos que piensas que va a ser de ayuda para ellos. No te olvides también orar por nosotros, que nosotros seguimos orando por ti, y coméntanos acerca de las cosas que hemos venido estudiando. Te leemos, cuando es necesario también te respondemos. Y pues te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.